la insulinoresistencia, el síndrome metabólico y la diabetes lleva a esta adiposidad central que hace que el hígado establezca un aumento del colesterol VDL-LDL que a nivel sanguíneo se junta con esta, que es una proteína transportadora de ésteres de colesterol. El VLDL le proporciona al HDL, ¿ya? Le proporciona triglicéridos, y el HDL le proporciona al VLDL, le proporciona ésteres de colesterol. Viene una sustancia que es la lipasa hepática y hace que esta HDL sea mucho más densa y pequeña, capaz de ser eliminada por el riñón, de tal manera de que el paciente va a tener un HDL bajo en sangre. Por otro lado, esta misma sustancia, cuando actúa, pero ya no con el HDL, sino con el LDL, que le da también triglicéridos y este le da ésteres de colesterol, miren, con la misma sustancia, este LDL se hace denso y pequeño, capaz de penetrar el endotelio vascular para producir la placa, la aterosclerosis y los eventos cardio-cerebrovasculares. De tal manera que esto explica por qué los tres elementos constituyentes de la triada lipídica. Y aquí te los tenemos, los triglicéridos densos, pero aquí surge en verde un concepto que es necesario hablar como definición de la dislipidemia aterogénica. Es el colesterol no HDL elevado. Eso es una característica de los pacientes con dislipidemia. Si nos vemos otra, esto es una diapositiva interesante, quiero que observen ustedes esta imagen de las apolipoproteínas B que están aumentadas hepáticamente hablando y que el aumento de esta concentración tiene que ver, como vamos a ver más adelante, en algo que explica el por qué estos pacientes tienen mortalidad cardiovascular. Esta imagen sí la pueden definir. Esos que juegan, ¿cómo se llaman los juegos? Esos de tiro al blanco. ¿Cuál es la diana terapéutica en la dislipidemia? Si usted me enfrenta al LDL, ese es Al Capone. El LDL, para jugar, y estamos viendo un gráfico que los vamos a matar, el LDL es Al Capone. Cuando hablamos del otro elemento que es fundamental para explicar la dislipidemia heterogénica, es el colesterol no HDL. Y yo lo expreso como la gavilla de Al Capone. Esto lo podemos poner en verde también, y esto podemos poner alguna foto de algunos de los amigos que conocemos, pero no quería yo entrar en detalles, solamente esas imágenes que son más representativas para lo que yo voy a decirles en este momento. Grábense las dos imágenes, por si acaso es este Al Capone y esta es la gavilla, y ahí estaba el bateador, Frank Nitti, etcétera, etcétera. Entonces, el razonamiento que yo hago para explicar lo que es la dislipidemia heterogénica es esta. Fíjense, ¿cuál es la diana terapéutica? Yo le explico así. Si yo pongo los kilomicrones, el VLDL que hablamos, el IDL, representa a la gavilla de Al Capone. Pero Al Capone solamente representa el LDL. Pero ¿qué nos dicen las guías de manejo terapéutico? Y que no es que están equivocadas, sino que es así. Es el hecho de que fíjense, mi primer elemento a combatir cuando yo me enfrenten a una dislipidemia en general es el LDL colesterol. Sin embargo, en el razonamiento que yo les he dicho aquí, pensar en la gavilla, metiéndolos presos a todos, es mejor que metiendo solamente a Al Capone. Porque como ahora sucede en las cárceles, Al Capone llama por teléfono y dice, mátelo al doctor Duarte. Y me matan a mí. De tal manera de que si yo meto preso a todos o combato a todos, yo voy a tener el elemento que los une.
¿Y cuál es el elemento que une a esta gavilla? Las ApoB. Vamos a dar, al finalizar, tenemos 20 minutos, recomendaciones en el manejo de este patógeno. ¿Cuál es la recomendación primera que debemos de tener? Tengo que pedirle un colesterol LDL, HDL a todo paciente mayor de 18 años, pero debemos de saber cuáles son nuestros patrones de lípidos. Y esto de aquí es complicadísimo obtener, no todos los laboratorios lo hacen, hay que explicarle al laboratorista, pero si usted sabe matemáticas, encontrar la respuesta del no HDL es restar al colesterol total el HDL y usted obtiene rápidamente el colesterol no HDL que habíamos visto como la gavilla de Al Capone. ¿Qué otra recomendación damos? Si usted sospecharía de un paciente con dislipidemia heterogénica, piense que el paciente es diabético, tiene síndrome metabólico, tiene obesidad y ya posiblemente debe estar en prevención secundaria. Hay que descartar siempre la dislipidemia que nos trae aquí cuando enfrentemos a estos pacientes, porque estos pacientes están en una situación de alto o muy alto riesgo. ¿Qué nos dice la recomendación? 100 de LDL colesterol, si tienes alto riesgo, o de muy alto riesgo, 70 de LDL colesterol como objetivo. También las guías nos dicen bajarle el 50% del colesterol LDL que ese paciente tiene y que la utilización de la estatina debe ser una estatina de alta potencia, y entiéndase estatina de alta potencia, pacientes que tomen atorvastatina 40-80 y rosuvastatina 20-40. Si no es posible lograr menos de 70, este concepto que les decía, por lo menos un 50% con terapia de estatinas intensiva. ¿Sí se acuerdan de Al Capone? Habíamos dicho que es el LDL. Este es la primera diana. Usted tiene que primero controlar el LDL Al Capone como recomendación. ¿Por qué lo tengo que controlar? ¿Por qué traduce Al Capone viéndolo? Al Capone hace un incremento del riesgo cardiovascular la presencia de un LDL alto en un paciente o denso y pequeño. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Cuando yo controlo este LDL como diana terapéutica, yo voy a obtener una reducción del riesgo cardiovascular. Pero, aquí hay un pero. Yo lo tengo que controlar con las estatinas. Esa es la primera herramienta terapéutica. Habíamos dicho riesgo residual cuando las estatinas no van más allá del beneficio. Y aquí debemos ver este gráfico. Miren cómo todos los estudios con estatinas han demostrado ser útiles en la reducción del riesgo cardiovascular, pero todavía queda esta brecha. ¿Sí ven esta brecha? Que no es el 100%. A pesar de los beneficios de bajar el LDL, siempre existe un riesgo residual. De tal manera que acuérdense de la gavilla de Al Capone. La gavilla de Al Capone representa el colesterol no HDL. Deberá ser cuando yo tengo un HDL bajo, sobre todo si se acompaña de hipertrigliceridemia, van a tener un no HDL como objetivo, y este objetivo es el número 2, es decir, el número 2 secundario, porque este objetivo traduce un incremento del riesgo cardiovascular, pero lo más importante es que cuando yo controlo al colesterol no HDL
y entiéndase al paciente que tiene hipertrigliceridemia, HDL bajo, yo sí voy a lograr el control y reducir el riesgo residual que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Con qué lo hacemos? Debemos asociar estatinas, debemos asociar a la ezetimiba, los fibratos o los omega 3 en combinaciones apropiadas para yo reducir el no HDL. Pero miren esta última imagen, es importante tenerla en cuenta. Cuando yo tengo la primera diana terapéutica, que ¿cuál era? El LDL, mi objetivo es 70 o mi objetivo es 100 o mi objetivo es el 50% de la reducción. Una vez logrado ese objetivo, yo tengo que ver el segunda diana terapéutica, que es como objetivo sumarle 30 puntos al objetivo del LDL. Y le pongo un ejemplo. Si mi paciente es de muy alto riesgo y mi objetivo es el LDL como primera instancia y necesito utilizar estatinas de alta potencia, yo tengo que tener un objetivo de menos 70. En algunas guías nos dicen ya menos de 55, como la del Colegio de Endocrinólogos Clínicos. Y a ellos le dicen pacientes de extremo riesgo. Pero cuando ya yo logre esa meta de LDL, me pregunto, ¿cuál es la meta del no HDL? Súmale 30. Si ese paciente tenía que tener una meta de LDL de 70, mi meta de no HDL, 70 más 30, es 100. Entonces, yo tengo que tener ese objetivo. Yo me acuerdo con Joffre una vez que estuvimos en un congreso y había un doctor de PRES. Y él, así como estoy yo en el podio, decía, no me interesan los tensiómetros, y puso imágenes de tensiómetros tirando la basura, no me interesa el estetoscopio, lo tiro a la basura, denme solamente la cintura de mi paciente y los triglicéridos del paciente, porque si esta cintura es más de esto, yo sé que tiene insulina alta o insulina resistencia. Yo sé que las ApoB, ¿se acuerdan de las ApoB, que es la ligadura de todos los miembros de la gavilla de Al Capone y de Al Capone mismo? Deme los triglicéridos, si están altos, él debe tener LDL densas y pequeñas. De tal manera que la medición del perímetro debe ser importante y lo debemos medir como dice esta recomendación. Tenemos el borde costal. Aquí tenemos el borde superior en una línea equidistante, debemos el punto. Y muchas veces no coincide con el ombligo, sino que debemos de medirlo bien porque es un elemento básico. Tenemos que evitar este tipo de situaciones. Y la recomendación 5 es cuando yo tengo dislipidemia heterogénica, pero también el colesterol HDL y los triglicéridos deben ser considerados como objetivos. Ahora, cuando yo tengo diagnosticada dislipidemia heterogénica, además de ver el LDL, tengo que darme cuenta cómo está el HDL y cómo están los triglicéridos y también considerarlos como objetivos. Fíjense esto, alto riesgo cardiovascular en diabéticos, el llamado riesgo residual de los diabéticos. Miren, incidencia de eventos en diabéticos con estatinas. Y aquí tenemos, Y aquí tenemos incidencia de eventos en pacientes no diabéticos que toman estatina. 19 no se parece a 33. ¿Qué pasa? El paciente diabético, aún tomando estatinas, tiene el riesgo todavía más elevado que el paciente no siendo diabético que tome estatina. De tal manera de que es importante reconocer que, fíjense, esta es una guía práctica cardiovascular para el manejo de la dislipidemia. No considera la importancia de la diabetes dislipidémica, diabetes heterogénica al abordaje en forma, o lo aborda en pocas palabras. Si ustedes revisan todas las guías, no se habla de esto. Sin embargo, Latinoamérica, lo hemos visto, tiene dislipidemia
aterogénica en un porcentaje importante de la población. Fíjense, esto es un objetivo de revisar estas recomendaciones. ¿Cuál sería una recomendación 6? El paciente con dislipidemia aterogénica requiere seguimiento clínico analítico. Si no lo podemos lograr, los objetivos debe de ir a una unidad especializada. Esta guía dice que debe considerarse cambios de estilo de vida y tratamiento farmacológico adicional en estos pacientes. Número 8, si bien la estatina es el fármaco de elección para la prevención cardiovascular, ante la existencia de una dislipidemia aterogénica, debemos de considerar la coadministración, y lo vuelvo a repetir, coadministración de estatinas con un fibrato. Las últimas recomendaciones serían estas. El tratamiento de elección del fibrato sería fenofibrato, que tiene más. Ojo con el gemfibrosilis, estatinas son proscritos, no deben de utilizarse como estrategias de combinación. La 10ª es, en caso de hipertrigliceridemia asociada aislada, podemos asociar ácidos grasos omega 3 a 2, pero no una dosis inferior a 4, debe ser de 4. Y lo digo solamente para repasar, tenemos 9 minutos todavía. Veo este estudio, que es el estudio ACOR. El estudio ACOR era un estudio para establecer si la utilidad de la estatina con un fibrato reducía la mortalidad cardiovascular, pero el estudio dio como neutro, es decir, no fue beneficioso. Sin embargo, se hace subanálisis de las personas que tenían más de triglicéridos y HDL bajo, ahí sí existió esa asociación, una reducción del riesgo cardiovascular en esa población de pacientes del estudio ACOR. Sobre los omega 3, ¿alguna pregunta? Hay tres rounds, como decir, de los omega 3. Al principio no fue